Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Salmo 147 y vamos a estar viendo el versículo de memorización, que es el versículo 20, pero vamos a abarcar en la exposición de esta tarde el versículo también 19. Para los que nos visitan, nosotros memorizamos por semana un versículo y a final de mes un hermano, o bueno, entre mi persona y otros hermanos, cubrimos el texto de memorización, predicamos en relación a ese texto, pero estamos viendo la serie del Génesis. Ya para la próxima semana se estará reanudando la serie del Génesis. Hoy vamos a tener esta pausa y vamos a ver lo que dice el Salmo 147, versículo 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Varios comentaristas dicen que el Salmo 147 fue cantado en la dedicación en el tiempo de Nehemías, también de Esdras, brevemente después del cautiverio en Babilonia. Para tal vez los que no están muy familiarizados con esto, nada más para dar una breve reseña, esto está escrito en Esdras y en Nehemías. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio por muchos años. Y una vez que el rey Ciro mandó a que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, hay algunos comentaristas que dicen que varios salmos se escribieron como una manera de agradecer la bondad, la misericordia de Dios por las múltiples bendiciones para con él. Y el Salmo 147 se dice que fue cantado después del cautiverio. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Y este salmo abarca muchas verdades que si las tocáramos una por una, podríamos incluso hacer hasta una serie, porque es bastante amplio lo que trata. Trata la providencia de Dios, trata la obra de Dios de redención, y particularmente el versículo 19 y 20, el pueblo agradece a Dios y recuerda que Dios manifestó sus palabras, estatutos y juicios a Israel y no al resto de las naciones. Y precisamente en esta tarde eso es lo que vamos a estar viendo. En el versículo 19 vamos a ver cómo Dios manifestó sus palabras, estatutos y juicios a Israel y la razón por qué manifestó sus palabras a Israel. Y en el versículo 20, Dios no se reveló de manera especial al resto de las naciones. Vamos a estar cubriendo también esto. Dios desde que creó el hombre en el jardín del Edén, puso una ley en su corazón, donde éste sabía lo que era malo y bueno a los ojos de Dios. Asimismo, también Dios le dio un mandamiento de no comer del árbol del bien y del mal, el cual el hombre desobedeció, trayendo maldición sobre la raza humana y toda la creación. Entonces, lo que pasó después de aquí fue que el ser humano se separó de Dios. El hombre perdió la comunión con Dios que tenía previamente a la caída. Ahora él estaba separado de su creador, ya no podía acercarse a él. Como resultado de esta desobediencia, el estado natural del hombre es de muerte espiritual. Sus ojos, espiritualmente hablando, están cegados. Sus oídos están sordos. Y también el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, estableciendo su propia verdad. Todos los seres humanos, entonces, nacemos bajo pecado, y toda la raza humana, después de que Adán pecó, aborrece y desprecia a su Dios creador. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 21. No es necesario que lo busquen, leo para ustedes. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este es el estado en que están todos los hombres y todas las naciones. El pueblo de Israel, a pesar de no ser diferente del resto de las naciones,
Fue escogido por Dios para que le conocieran por medio de su palabra revelada y tuvieran una comunión con este Dios creador de una manera particular. Dios quiso escoger un pueblo específico para que fuera su pueblo y le sirviera a Él. La elección de Dios sobre Israel, sobre el resto de las naciones, debemos tenerlo claro que no está basado en las características de ellos, características físicas, no está basado en sus características espirituales o culturales, tal vez su poderío militar, su prosperidad económica, su piedad, ni su devoción mucho menos de este pueblo, sino está basado en el decreto soberano de Dios. Dios le plació revelarse de una forma especial a Israel y no al resto de las naciones. Precisamente esto es lo que podemos leer en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Leo para ustedes. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Aquí vemos la elección de Dios. Dios eligió un pueblo. Y escuchen lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. No por ser ellos más que las naciones que estaban alrededor de ellos. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y escuchen lo que dice el versículo 8, qué hermoso. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos que no eran un pueblo especial, no eran un pueblo con características que representaron una espiritualidad o devoción a Dios. Eran el más pequeño, se nos dice aquí, el más insignificante, pero Dios los amó. Dios los amó. A pesar de que este pueblo también estaba bajo la maldición de Adán por causa del pecado, como leímos en Romanos, Dios le plació manifestar sus palabras, estatutos y juicios con el fin de que le conocieran y fueran consagrados a Él. La palabra juicios, que aparece en este versículo 19, es traducida como ordenanza o ley en otras traducciones. Aunque el hombre tenga una ley que fue escrita en su corazón desde que fue creado, esto lo podemos nosotros entender como una ley natural. Hay una revelación general. El hombre sabe lo que es malo y lo que es bueno. El hombre sabe que matar es malo. El hombre sabe que mentir es malo. Eso es una revelación general. Sin embargo, Dios le plació manifestar ordenanzas, sus estatutos y leyes de una manera particular que abarcaban muchísimas áreas, tanto en el aspecto ceremonial, en el aspecto judicial y en el aspecto moral, lo cual no hizo con el resto de las naciones. Y la palabra juicio significa ordenanza o ley. Esto lo podemos encontrar en otras traducciones. Y aunque el hombre tenga esa ley que fue escrita en su corazón, como esa ley general, sabe lo que es bueno y qué es malo, él no conoce el plan redentor de Dios mediante esa ley natural o esa revelación general. Esa revelación especial del plan de Dios redentor se obtiene únicamente por medio de su palabra. Y Dios se lo reveló a Israel por medio de sus estatutos y ordenanzas que dan a conocer quién es Dios. Por medio de sus estatutos, sus juicios y sus ordenanzas, el pueblo de Israel podía conocer lo que Dios amaba, lo que Dios aborrecía, lo que a Él le agrada. Y también ellos pueden conocer cómo deben vivir en medio de otros pueblos. Dios manifiesta su carácter moral y santidad a través de sus palabras, estatutos y ordenanzas. Y ellos debían entender que debían ser diferentes a las naciones, guardando todo eso que Dios les había dejado. Y de hecho, Dios asocia el amor a Él con guardar sus mandamientos y el aborrecimiento a Él con no guardar sus estatutos. ¿Qué nos dice el Señor Jesús en los evangelios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Deuteronomio capítulo 7, versículo del 9 al 11 dice así:
Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Si uno ama a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Dice así, hasta 1000 generaciones. Y escuchen el versículo 10, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Algo similar a lo que dice el versículo 19 del Salmo 147, donde le da estatutos, sus palabras y ordenanzas. Deuteronomio 4:1 dice también, ahora pues, oye Israel, oye los estatutos. Ahora pues, oye Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Entonces, el guardar los mandamientos de Dios, en cierta manera, tenía que estar asociado con la vida. Si ellos guardaban eso en buena teoría, decía aquí, dice, para que los ejecutáis y viváis, había una promesa. Y entráis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Pero ¿qué pasó? Israel no obedeció. No lo obedeció. No pudo guardar sus estatutos. No pudo guardar sus mandamientos. Él dijo, he aquí pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. ¿Y qué escogió Israel? El mal. Entonces, como podemos ver, Dios declaró su ley a Israel porque Él quiso ser el Dios de ellos como consecuencia hecha de un pacto. Y ese pacto lo podemos encontrar en Génesis. Y es algo que se ha estado viendo en las semanas anteriores. Dios estableció un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, donde Él estaría con ellos, les bendeciría y multiplicaría su descendencia. Como leemos en Génesis 15:5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora bien, debemos tener claro, Israel en el antiguo pacto era el pueblo de Dios, era un pueblo en específico que fue escogido de entre las naciones. Pero si nosotros leemos únicamente bajo esos lentes, es decir, el pueblo de Dios es Israel, una etnia, este salmo no podría ser aplicado para nosotros. Israel era un tipo de iglesia, y cuando me refiero a un tipo de iglesia, era un símbolo que prefiguraba a la iglesia que estaría compuesta de los escogidos de toda lengua, tribu y nación, fundamentada en el pacto de Abraham, donde en su simiente serían benditas todas las naciones. Como le dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 15 al 16. Ya no importa la circuncisión, no importa que sean de una etnia, dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, el pueblo de Israel en el antiguo pacto apuntaba a un pueblo mucho mayor, que iba a estar conformado por esos escogidos, pero ya no de una etnia en particular, sino personas de toda tribu, lengua y nación. Y en el antiguo pacto, el pueblo de Dios debía distinguirse de las demás naciones, guardando una serie de ordenanzas ceremoniales y mandamientos de forma externa, pero ellos no guardaron esa ley. Y eso es algo que podemos ver cuando leemos Éxodo. Una tras otra vez pecan y reniegan contra Dios, son desobedientes. Una tras otra vez invalidan su pacto, no obedecen los mandamientos de Dios. Ellos no guardaron esa ley. La historia bíblica nos dice lo contrario, ya que fallaron muchísimas veces. El guardar la ley, entonces había una promesa, pero debemos tener claro esto, nadie la cumplió. El único que la pudo cumplir fue el Señor Jesucristo. Él fue el único que pudo cumplir esa ley. Y Él, por medio de su justicia perfecta, puede justificar a sus escogidos. Todas esas ordenanzas, estatutos y preceptos que Dios les dio a ese pueblo y que vemos en el versículo 19, donde dice que Dios manifestó sus palabras, sus estatutos y sus ordenanzas o juicios, era para que ellos vieran su incapacidad de poder guardar esa ley, esos estatutos.
Y dentro de esas ordenanzas, Dios también puso sacrificios que apuntaban a un mayor sacrificio. Toda la ley apuntaba a la obra redentora de Jesucristo en el Calvario. El pueblo de Israel tenía que traer animales donde tenían que ejecutarlos, pero todos esos sacrificios, todos esos holocaustos apuntaban al sacrificio del Cordero de Dios. Y Dios les dio las palabras, manifestó sus palabras, sus estatutos y sus decretos, no para que obtuvieran la salvación por medio de guardar esos estatutos, sino para que vieran su incapacidad y dijeran, yo no puedo guardar esto. Y por medio de esas ordenanzas, ellos pusieran su fe en aquel que iba revelando esas leyes, que era Cristo mismo. Y que una vez poniendo su fe en Él, en aquel que había de venir, en ese sacrificio perfecto, ahora ellos pudieran caminar en obediencia, en santidad y fueran totalmente diferentes al resto de las naciones. Hay una razón por la cual Dios manifestó entonces esos estatutos, estas palabras y estas ordenanzas, con el propósito número uno de que vieran su incapacidad. Y una vez que viendo su incapacidad, pudieran poner su fe en un sacrificio de un sustituto que les podría otorgar la justicia que ellos no podían obtener, que viene de la obediencia de guardar la ley de Dios. Y tercero, que una vez poniendo esa fe, ahora ellos pudieran vivir de manera distinta al resto de las naciones. Esa es la razón por la cual Dios manifestó sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus palabras al pueblo de Israel. Todos esos holocaustos, las ordenanzas que Dios le dio de sacrificios, prefiguraban el sacrificio de ese sustituto, de ese Cordero de Dios que iba a ser entregado para quitar la mancha del pecado de su pueblo, para limpiar y justificar a sus escogidos, ya no de una etnia, sino de toda lengua, tribu y nación, donde son incluidos los gentiles. Entonces, los israelitas, por más que se esforzaran en guardar la ley y tuvieran esa revelación, no la iban a poder guardar a la perfección. Iban a fallar de muchas formas. Y eso es lo que nos declara las Escrituras. Sin embargo, Dios reveló sus palabras y ordenanzas a Israel, prefigurando la obra que haría en el nuevo pacto. Dios le reveló sus mandamientos en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, ahora Él pone sus leyes y mandamientos en el corazón del hombre y quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne para que ahora ellos puedan obedecer, puedan guardar sus mandamientos y puedan ser distintos al resto de las naciones. Tal como lo expresa el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31 y 33. Leo para ustedes. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, ya no va a ser ese. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, no guardaron sus estatutos, sus leyes y ordenanzas. ¿Qué hace Dios entonces? Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace a través de la predicación del Evangelio. Él convierte los corazones, Él los transforma. Entonces podemos tener claro que la razón por la cual Dios declaró, manifestó sus palabras, estatutos y juicios de Israel en el antiguo pacto era para que vieran su incapacidad, su necesidad de salvación y pusieran su fe a quien apuntaba la ley y de esa forma fueran distintos al resto de las naciones y vivieran apartados y consagrados para Dios en santidad. En el nuevo pacto, por medio de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, Él saca al pecador del reino de las tinieblas. Le da un nuevo corazón donde escribe su ley y pone su espíritu para que ahora le obedezcan y que ahora en dependencia de su gracia pueda vivir también en santidad, consagrado a Dios y sea diferente al resto del mundo. Dios usa su palabra para transformar a los suyos a la imagen de Cristo.
Y aquí podríamos plantearnos una pregunta, mis hermanos. ¿Qué tanto nos distinguimos nosotros del resto de las naciones? Como cristianos nosotros deberíamos distinguirnos en nuestro estilo de vida y ser muy diferentes al mundo. Esa fue la razón por la cual Dios reveló sus palabras, sus estatutos y ordenanzas, para que fueran un pueblo especial para Él, para que vivieran en santidad y tuvieran una comunión íntima con Él. Ahora la pregunta que puede surgir de este texto es cómo nosotros nos distinguimos como ese pueblo de Dios. ¿Nos diferenciamos del resto de las naciones? Él nos escogió para que le conociéramos, sirviéramos y tengamos una comunión íntima con Él, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2:9, que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel. Somos una nación santa, estamos buscando la santidad, estamos buscando conocerle a Él por medio de su palabra, ver qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él aprueba, qué es lo que Él aborrece. Dios dejó sus mandamientos como la regla de vida que debemos seguir, y nosotros a través de seguir esa regla de vida podemos ser luz en medio de la oscuridad. Él declaró sus palabras y las dejó escritas con el fin que nos consagráramos a Él, y esto lo podemos trasladar en todos los ámbitos de nuestra vida, ya sea como esposo, como esposa, en el ámbito familiar, en el ámbito eclesiástico. ¿Qué es lo que pide Dios de mí como miembro de una iglesia? En el ámbito laboral, ¿qué pide Dios de mí como un trabajador, como jefe? En nuestra esfera, en lo civil, como ciudadanos, ¿qué espera Dios? Cada esfera en la cual nosotros nos movemos, Dios dejó sus mandamientos como regla de vida que debemos seguir para hacer luz al mundo, para consagrarnos totalmente a Él y ser distinto al resto de las naciones. Y ahora bien, la otra pregunta que podemos hacernos: ¿qué áreas de nuestra vida no la estamos conformando a los estatutos y palabras de Dios? ¿Qué área no está siendo sometida a su voluntad? Y eso nos lleva también a otra pregunta. Para nosotros hacer la voluntad de Dios, ¿qué requerimos? Pues conocer la voluntad de Dios. Necesitamos conocer lo que Él dice, qué es lo que Él espera de mí. Para eso tenemos que ir a su palabra, escudriñarla, conocerla. Y que tanto conozco sus palabras, estatutos y juicios para someterme a su voluntad. No para ganarme la salvación, como ya vimos, sino como un fruto de esa salvación. Estoy caminando en obediencia. Si no sacamos cada día para leer las Escrituras, tiempo para leer las Escrituras, si no meditamos en ellas, si no nos esforzamos para escudriñarla y nos ausentamos de manera constante aquí a los cultos donde también es expuesta su palabra, no vamos a avanzar en el conocimiento de Dios y no vamos a progresar en santidad. La palabra de Dios, como dice el Salmo 19, es la que convierte el alma, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos. Es más dulce que la miel. ¿Es eso para nosotros algo deseable, algo dulce para nuestras vidas? Anhelamos tener ese tiempo. Y claramente podemos luchar con nuestro pecado, con la pereza, pero debemos esforzarnos y en dependencia de su gracia, deleitarnos en su palabra. Debería ser un deleite para nuestras vidas. ¿Es un deleite para usted la palabra de Dios? ¿Se deleita usted en ella? ¿Se acerca a ella con ese deseo de conocer más a su Salvador? ¿O solamente es como un requisito, una parte de un checklist? Hoy leí los 3-4 capítulos que tenía que leer, tal vez ni los lee. Y como pueblo de Dios, nosotros debemos buscar conocerle a Él por medio de su palabra. ¿Qué es lo que Él pide? Y debería ser un deleite. Y si no lo es, veámosle al Señor que nos auxilie y nos ayude para encontrar deleite en su palabra. Debemos estudiarla para ver qué pide de Dios, de mí como padre, como esposo, como esposa, como ciudadano, y someterme a su voluntad en cada aspecto de mi vida, reconociendo su señorío absoluto sobre mí. Por ese motivo Dios manifestó sus palabras, sus estatutos y sus juicios a Israel, para que fueran un pueblo especial.
un pueblo diferente. ¿Lo estamos siendo nosotros? Sería la pregunta. Tener la palabra de Dios a nuestro alcance, mis hermanos, es un privilegio. El hecho que la tengamos a nuestro alcance, en nuestro idioma. Y muchas veces lo damos por sentado. Pero hubieron hombres que derramaron su sangre en persecuciones para poder traducir esta palabra en otros idiomas, para diferentes naciones. Y nosotros la tenemos aquí, la tenemos en nuestro celular, es una bendición. De hecho, el pastor Mariano estuvo hablando de eso hace semanas atrás. Ahora consideremos lo que dice el Salmo 147:20. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Cuando leemos el versículo 20, tal vez la traducción no nos puede dar claridad a lo que se refiere. Lo que se refiere es que Dios no hizo lo que hizo con Israel con el resto de las naciones. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, que manifestar sus palabras, sus estatutos y sus juicios. Y en cuanto a sus juicios, es decir, sus ordenanzas, los otros pueblos no los conocieron. No los conocieron. Dios nos reveló de manera especial su palabra, su plan redentor al resto de las naciones, que es el segundo punto de este sermón. Todos los hombres, como vimos a lo largo de la historia, han tenido una conciencia de la existencia del Dios creador. El ser humano tiene conocimiento de un ser superior que hizo todas las cosas y también es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo. Cada uno de nosotros lo sabe. Hay esa ley natural que Dios puso al hombre cuando fue creado. Pero esta revelación general de la creación y la ley natural no son suficientes para poder conocer ese plan redentor de Dios de salvación. Y de la misma forma que soberanamente decidió, lo que nos está diciendo este versículo, de la misma forma que Dios soberanamente escogió manifestar sus palabras, sus estatutos y sus juicios de Israel, soberanamente escogió no hacerlo con otras naciones. Él es soberano. Y los dejó bajo sus propios estándares morales, idolatría y falsedad. Las demás naciones, como los heteos, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, etcétera, etcétera, no conocieron las ordenanzas ni estatutos que Dios le reveló directamente al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Él es soberano. No lo quiso así, los quiso dejar en su pecado, en su necedad. Y el hecho de que Dios deje en ceguera espiritual a los hombres y los entrega a los deseos de su malvado corazón es parte del juicio divino que justamente merece el hombre. En nuestra condición natural, como leímos en Romanos, estamos separados de Dios. Cambiamos la verdad de Dios por la mentira y el hombre desde que pecó se ha apartado de Dios. Y nadie, absolutamente nadie merece la misericordia de Dios. Nadie la merece. Y si Dios decide traer juicio sobre todas las naciones, Él no es injusto. Él es justo y merece toda la gloria por ser justo. Él no tenía la obligación de revelarse de la misma manera a esas naciones como lo hizo con Israel y darles a conocer su plan redentor. Muchos pueblos a través de los siglos han sido privados de las palabras de Dios, de las escrituras y de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Eso es lo que nos dice para los que nos visitan. Somos una iglesia confesional, nos adherimos a una confesión de fe histórica y en nuestra confesión de fe en el capítulo 20 dice lo siguiente: la revelación del evangelio a los pecadores hecha en diversos tiempos y distintos lugares con el agregado de promesas y preceptos para la obediencia que ésta requiere a las naciones y personas a quienes es concedida es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Dios es soberano en quien quiere revelarse, y si Él decide dejar a las naciones bajo su propio pecado, Él es bueno y justo. Él sigue siendo bueno y justo porque Él a nadie le debe misericordia. Y antes de la Reforma Protestante, la Biblia era de acceso restringido, no solo era de acceso restringido a unos cuantos, mayormente en el idioma latín o griego. El cristiano común no contaba con la bendición que tenemos hoy
de tener la palabra de Dios a nuestro idioma y a nuestro alcance, en diferentes versiones y hasta en una aplicación de celular. Y nosotros damos por sentado el hecho de que tengamos acceso a la palabra de Dios en nuestro idioma, disponible de muchas formas y en muchas versiones, pero no siempre fue así. Y creo que como cristianos en general no estamos conscientes de este privilegio. Muchos arriesgaron sus vidas por traducir la Biblia en sus idiomas, en las Escrituras, para alcanzar a los perdidos de diferentes naciones. De hecho, la Biblia hoy en día se ha traducido en más de 700 idiomas y ha sido impresa como el libro de la mayor cantidad de copias en todos los tiempos. Se dice que alrededor de unas 5,000 millones, otros dicen 6,000 millones. Sabemos de que no podríamos saber cuántas específicamente, pero sí han sido muchísimas a lo largo de la historia, siendo el libro más vendido en la historia. Y debemos comprender que en la antigüedad Dios no se quiso revelar a ciertas naciones, pero hoy sí lo está haciendo por medio del Evangelio y por medio de la impresión de Biblias en diferentes idiomas. Y eso es un acto de gracia y misericordia de Dios sobre las naciones y no una obligación que Él tiene. Como leímos en el verso 20, las naciones no conocieron sus ordenanzas o juicios en la antigüedad. Solamente el pueblo de Israel tenía ese privilegio. Pero hoy en día muchos países cuentan con la bendición de tener en su idioma la Biblia. Ahora, el hecho de que muchos hombres tengan acceso a la Biblia no significa que realmente crean lo que en ella está escrito. Más bien la desechan. Algunos la ven como un cuento mitológico, como una historia de hadas, como un libro manipulado, o tal vez como un libro que tiene buenas enseñanzas para vivir, pero no como la palabra de Dios. No como la bendita palabra de Dios revelada a los hombres, que anuncia la condición del hombre y el único camino de la salvación, que es Jesucristo. Recordemos los fariseos y los escribas. Ellos tenían acceso a las escrituras y tenían mucho conocimiento intelectual, pero no creían en ellas. No creían en ellas. No creían en el Mesías de quien hablaban las leyes y los profetas. Tenían ojos pero no veían, oídos pero no oían lo que decía en ellas. Es por ese motivo que Dios debe operar milagrosamente, como leímos en Jeremías 31, donde Él cambia el corazón, donde pone su ley en su mente, en la mente de los hombres, en el corazón del hombre, ya que el corazón está endurecido, sordo y ciego espiritualmente. Y hay diversidad de sectas como los testigos de Jehová, los mormones, etcétera, etcétera, que profesan creer en la Biblia, pero no tienen la salvación que ella habla. Más bien tergiversan lo que en ella está escrito a su propia conveniencia, abrazando un falso evangelio. Dios fue muy claro en ese sentido al pueblo de Israel, como leemos en Deuteronomio 4:2. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? Aunque las naciones en la actualidad tengan acceso a la Biblia como un acto de la gracia de Dios, ya no están como en los antiguos pueblos donde no tenían acceso a los estatutos, las ordenanzas de Dios. Aún así, Dios es soberano en escoger quiénes han de darle cabida a sus palabras en sus corazones y quiénes han de vivir en obediencia a ella. Por otra parte, también hay que reconocer la soberanía de Dios al privar a otros pueblos del Evangelio y también sus palabras, como países de Medio Oriente, África, Asia, como Corea del Norte, donde hay persecución. Tal vez usted que nos visita, usted podría estar pensando, ¿qué está diciendo este hombre? Pues sí, Dios es soberano, Dios es soberano. Sin embargo, Dios no actúa activamente en el corazón de los hombres para que haya persecución y persigan a su iglesia. Nosotros debemos tener claro eso. El hombre siempre es responsable de su pecado. Dios es soberano y trae juicio en muchas ocasiones, pero Él siempre es bueno, justo y jamás va a ser el autor del pecado. Y si Dios decide traer juicio a otras naciones, es parte de su soberanía, parte de sus juicios que viven en naciones donde viven en idolatría, ya sea a hombres o a dioses falsos,
en regiones donde predomina el Islam, el hinduismo, donde se han cerrado por completo a escuchar la palabra de Dios. Y Dios dice, los dejo en su maldad. Simplemente quita su gracia y los deja en el deseo de su malvado corazón y persiguen a todo aquel que lleva esta palabra. Eso es parte también de sus juicios. Y sé que la doctrina de la soberanía de Dios es difícil de aceptar. Para el hombre es una verdad que cuesta aceptarla porque derriba nuestro orgullo, pero sin embargo es algo que está revelado en las Escrituras. ¿Qué nos dice el versículo 20 del Salmo 147? No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. ¿Qué no hizo él? Manifestar sus palabras. Él no quiso hacerlo. Él es soberano. Él no se quiso revelar al resto de los pueblos de la antigüedad como lo hizo en Israel. Por eso no conocían sus ordenanzas, sus juicios. Y lo mismo sucede hoy con muchos pueblos, tribus, en el pasado y en el presente a lo largo de la historia. Pero no obstante, eso no hace a Dios injusto ni cruel. Por el contrario, ¿qué dijo el Señor Jesús? Haced discípulos a todas las naciones. Él manda ahora a su iglesia a expandir este mensaje. La gran comisión para la iglesia es muy clara de parte del Señor. Y debemos buscar hacer discípulos a todas las naciones, llevando hasta el último rincón del mundo las buenas nuevas de salvación. Dios es soberano y Él llama a los suyos, pero Él también ha escogido los medios y cómo ha de salvar a los suyos. El hecho de que Dios sea soberano no significa, bueno, como Dios escogió no revelarse a ciertas naciones, a ciertas tribus, entonces me voy a quedar de brazos cruzados y no voy a predicar el evangelio. La palabra nos enseña lo contrario. Debemos orar por esos pueblos donde todavía no ha llegado el evangelio, apoyar con misiones si fuera el caso. Debemos buscar compartir el evangelio, buscar hacer discípulos, plantar iglesias. La soberanía de Dios no significa que como cristianos no debemos ayudar en esfuerzos misioneros u orar por los pueblos donde no es fácil que llegue el evangelio. La Ventana 440, por ejemplo, donde son naciones donde hay persecución por causa del evangelio. Debemos más bien anhelar su salvación y que el evangelio llegue ahí. Dios llama a los suyos por medio de la predicación del evangelio y es nuestro deber llevar ese evangelio. ¿Qué nos dice Primera de Pedro o Segunda de Pedro? Donde menciona ese pasaje donde dice que somos un pueblo, una nación escogida, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como nación santa debemos llevar ese mensaje a los perdidos. Ya no es una etnia en particular ese pueblo. Ahora es un pueblo escogido de todas las tribus, lenguas y naciones. Por lo tanto debemos llevar ese mensaje a toda tribu, toda lengua y toda nación. Para que Él salve a aquellos que ha escogido antes de la fundación del mundo. Para que ahora fueran su pueblo santo. Es deber de todos los cristianos predicar el evangelio a todas las naciones. Dar a conocer las palabras de este Dios, que Él es rey, que Él gobierna sobre todas las naciones, que Él gobierna en toda su creación. Y llama a todos los hombres al arrepentimiento. Si leemos este texto, tal vez usted podría pensar, bueno, como Dios es soberano, entonces yo tampoco tengo que creer ni arrepentirme, porque por más que yo me esfuerce, entonces yo no voy a poder salvarme. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, Dios no quiso revelar sus estatutos, sus palabras ni sus ordenanzas al resto de las naciones, pero ahora usted tiene el alcance de escuchar este mensaje y es su responsabilidad de creer o arrepentirse. Y si usted no lo hace, usted es el culpable. No podrá usted culpar a Dios. Dios es soberano, pero el hombre responsable. Ahora no hay excusa. Muchas naciones cuentan con la gracia de Dios al tener esto, que antes estaba privado en muchas otras naciones. Y eso es una bendición de la gracia común de Dios sobre los pueblos para que crean en su Hijo
Y esto es lo que transformó la sociedad occidental después de la Reforma. Principios bíblicos. Las naciones comenzaron a tener otro entendimiento de muchas cosas. Y así se fundaron muchas naciones con fundamentos bíblicos en su momento. Ahora, consideremos algunas aplicaciones adicionales para nuestra vida. Yo, como título de este sermón, le puse la palabra de Dios revelada a su pueblo. Y vimos 2 puntos específicamente: que Dios reveló sus estatutos, sus mandamientos y sus juicios al pueblo de Israel, y que no hizo lo mismo con el resto de las naciones. Ese es el resumen de este sermón. Ahora, consideramos algunas aplicaciones adicionales para nuestra vida. Primero, debemos estar alertas ante la mentira del enemigo. Nosotros tenemos un enemigo, primeramente nuestra carne, el mundo y Satanás. Y Satanás buscó hacer caer en tentación a Jesús con las mismas escrituras. Eso es algo que debemos tener claro, y lo vemos en Mateo 4, donde dice el versículo 5, leo para ustedes: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrás, para que no tropieces con tu pie en piedra. Pero ¿qué dijo Jesús? Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así actúa el enemigo, tergiversando las palabras de Dios. Satanás hoy ha infiltrado dentro de la cristiandad una serie de mentiras para engañar a los suyos, para engañar al pueblo de Dios. El Salmo, como leímos, 147:19, nos dice que Él manifestó sus palabras, sus estatutos y sus juicios a su pueblo. Y esto es precisamente Satanás lo que quiere que no creamos, que Él nos ha revelado su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Dios manifestó sus palabras. Es su santa y bendita palabra. La Biblia es la palabra de Dios revelada a su pueblo. El enemigo busca que las personas abracen un falso evangelio por medio de sectas o falsos maestros que tergiversan la palabra de Dios para su propio beneficio. Un ejemplo de eso son los mormones. Ellos no solamente afirman creer en la Biblia, sino que tienen el libro del Mormón, el libro de doctrinas y convenios, y también tienen un libro que se llama La Perla del Gran Precio. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? La Biblia no es suficiente, sino que se requiere todos esos libros para tener la revelación completa. Asimismo, el enemigo va a buscar que creamos que la Biblia es un libro falible, no inspirado, plagado de errores, contradicciones. Y muchos teólogos esto es precisamente lo que afirman. Quiero mencionar el ejemplo de un hombre que se llama Karl Barth, un teólogo calvinista del siglo XX. Él afirmó que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Y suena como un poco razonable, pero hay una mentira ahí. Cuando se dice que no, la Biblia no es la palabra de Dios, tenemos que estar alertas. Por más teólogo que sea, calvinista, alguien que afirme que la Biblia no es la palabra de Dios, debemos estar alerta. Él dijo que solamente contiene la palabra de Dios. Y lo que está afirmando este hombre es que no toda la Biblia es inspirada, ya que tiene errores. Barth negó 2 doctrinas fundamentales. Una es la infalibilidad de las escrituras y la otra es la inspiración verbal plenaria. ¿A qué me refiero con esto? Con infalibilidad de las escrituras nos referimos que la Biblia, al ser inspirada por Dios, es confiable y no puede errar. Y la segunda se refiere a que la Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Este hombre niega estas 2 verdades. Y aunque la Biblia fue escrita por autores humanos, debemos tener claro que Dios usó autores humanos, los inspiró. Dios los guió sobrenaturalmente a esos autores para escribir exactamente lo que Él quería comunicar. Y Dios dio su palabra en 66 libros de manera inerrante. Ese proceso duró aproximadamente 1500 años a través de más de 40 escritores, se dice. Y la Biblia es inerrante, y debemos tener también claro esto, mis hermanos, no solamente en algunas partes o solamente en cuestiones de fe. Hoy hay personas que dicen que la evolución es la verdad, no la creación de Dios. Entonces dicen, bueno, la Biblia lo que habla es acerca de doctrinas,
de fe, pero todo lo que tiene que ver con la creación del hombre, hay que creerle al hombre. Charles Darwin tiene la verdad. Eso es lo que dicen prácticamente esos teólogos liberales. La Biblia es inerrante no solamente en datos históricos, sino también geográficos y naturales. Y esto es precisamente lo que debemos confesar como iglesia. ¿Qué dice nuestra confesión de fe en el capítulo 1, párrafo 4? La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. No depende de la opinión de los hombres. ¿Qué importa si alguien se levanta y niegue que esta es la palabra de Dios? Nosotros sabemos que es la palabra de Dios. O que nieguen las cosas que en ella está escrita, aunque se llamen a sí mismos cristianos. La Biblia es digna de confianza, suficiente y autoritativa para todos nosotros. Seamos entonces hombres y mujeres que conocen su Biblia, la obedecen y la aman, porque es la palabra de Dios. Dios manifestó sus palabras, sus juicios, sus estatutos a su pueblo. Por lo tanto, debemos conocer lo que en ello está escrita, lo que en ella está escrita. Como segunda aplicación, también debemos alabar a Dios por revelarnos su palabra y las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo termina el versículo 20? Termina con una palabra que es aleluya. Aleluya. Y aleluya es una expresión de alabanza a Dios. El salmista concluye este salmo después de declarar que Dios ha manifestado sus palabras, sus estatutos y sus juicios a Israel, su pueblo, y no al resto de las naciones. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender el salmista? Que debemos alabar a Dios y gozarnos por tener su bendita palabra en nuestras manos, por ser ese pueblo escogido. Debemos adorar a Dios. Ese entendimiento de quién es Dios que viene por su palabra, sus estatutos, sus juicios, saber lo que Él le agrada, lo que Él desaprueba, nos debería llevarle a adorar, porque Él manifiesta su carácter, su santidad, sus atributos por medio de su palabra. Y debemos alabar al Señor porque nos ha dado su palabra. Y es triste saber de que teniendo la oportunidad de aquí de escuchar la palabra de Dios, algunos tal vez faltan. Qué bendición el hecho de poder tener el privilegio de escuchar no solamente en la mañana, sino también en la tarde la palabra del Señor. Aprovechemos la bendición y el tesoro que tenemos como iglesia. Alabemos al Señor. Nosotros nos reunimos aquí para escuchar precisamente su palabra, para ser instruidos, consolados, exhortados, amonestados y escuchar una vez más ese precioso evangelio. No desaprovechemos las oportunidades que tenemos de estar aquí en los dos cultos. Es una bendición, mis hermanos, que nosotros tenemos. También la soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Usted tal vez que nos visita puede pensar que no es culpable delante de Dios. Tal vez podría criticar lo que estoy diciendo y estar dudando de lo que yo he dicho en esta tarde. Sin embargo, hay un mensaje claro. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en su Hijo Jesucristo, que es la palabra encarnada, revelada para salvación de los hombres. Hay otros que tal vez podrían creer que teniendo sus propios estándares morales, diciendo: yo tengo mi propia relación con Dios, yo no necesito la iglesia, yo no necesito la Biblia. Ahí de por sí en las iglesias solo un montón de hipócritas. Hay gente que tal vez podría pensar así y decir: yo no necesito las escrituras, tengo mi propia relación con Dios. Pero si usted no conoce al Dios de la Biblia, usted no va a poder vivir una vida que le agrade a Él. Y esto solamente se puede conocer por medio de las escrituras y por medio de esa obra que Él hace, como leímos en Jeremías, donde Él escribe la ley en el corazón del hombre. Otras personas podrían desechar la Biblia afirmando que es un libro con muchos errores y que no es confiable.
Y pueden afirmar tal vez un deísmo, es decir, creen en Dios, en un Dios creador, pero no en el Dios de la Biblia, porque Dios no se ha revelado a través de un libro. Hay una verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay dos verdades, no hay tres verdades. O yo estoy equivocado porque la Biblia afirma que es la palabra de Dios y solamente habla de un camino de salvación, o usted está equivocado. Y usted decide hoy qué creer. En esta bendita palabra de Dios que le anuncia su condición y que le está llamando hoy al arrepentimiento y poner su fe en el Hijo de Dios, o usted vive haciendo todo lo contrario que dice las mismas escrituras, y lo único que le espera a usted es solamente el destino y la condenación eterna, el destino de la condenación eterna. Como pueblo de Dios también nosotros, mis hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir en conformidad a su palabra. Somos un pueblo escogido, como cantamos ahora, de la iglesia, el fundamento, escogida de entre todas las naciones. Anunciemos las virtudes de aquel, seamos diferente al mundo, seamos distintos al resto de las naciones, procuremos la santidad para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Dios Padre Celestial, ruego que en esta tarde, que a través de esta débil exposición, tú obres en el corazón de cada uno de los que están aquí, ya sea para llevarnos más a deleitarnos en tu palabra. Produce, Señor, ese deseo que como iglesia valoremos la gran bendición de tener tu palabra escrita en nuestro idioma, con muchas traducciones. Ayúdanos a buscar conocerte, amarte, y que vivamos al resto del mundo, viviendo vidas santas, vivamos diferentes al resto del mundo. Auxílianos, oh Señor, que esta palabra que nosotros tenemos hoy la apliquemos a nuestras vidas, que como iglesia nos distingamos por valorizar este enorme privilegio de poder escuchar tu palabra leída, predicada. Y los que no te conocen hoy, ruego que esta palabra penetre como una espada de dos filos en los corazones de los hombres, para que puedan creer en tu Hijo Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y también puedan vivir vidas santas, agradables a ti. Te damos muchas gracias y te agradecemos por tanta bondad y misericordia para con tu pueblo aquí en Los Lagos. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.